El Señor les bendiga, hermanos. Recuerden estar orando durante el día, mañana, bueno, y el resto de la semana por nuestra hermana Caroline, para que el Señor les ayude, les dé consuelo. Ya está viajando al paraíso ahora con el hermano Samuel, al funeral de su papá. Así que tengamos nuestras oraciones a nuestra querida hermana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Retomamos la serie del Evangelio. Desde el versículo 10 hasta el verso 17 vamos a leer. Juan capítulo 15, versículo 10 al 17. Pensaba en esa letra que cantábamos hace un ratito: tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso, todos los atributos, las descripciones que hace de Dios ese coro, todopoderoso, soberano, grande en misericordia, en poder para salvar, el Dios que venció la muerte. Y hermanos, nosotros, como hijos de Dios, somos objetos del amor de ese Dios, del amor del Dios todopoderoso, del amor del Dios soberano. Ese Dios, la Escritura nos señala que nos ama a nosotros. A pesar de que nosotros éramos pecadores, Él mostró su amor para con nosotros. ¿Tú has pensado en eso? En ese gran privilegio, en ese tremendo regalo del Señor de Él amarnos, aunque tú y yo no lo merecemos, aunque tú y yo no merecemos ese gran amor que Él ha derramado sobre nosotros. Hermanos, es hermoso poder pensar en el amor de Dios, porque es algo que nosotros no merecíamos, no hicimos ningún mérito para nosotros obtener ese amor. No es que nos portamos bien, entonces Dios me ama porque me porté muy bien. No, hermanos, todo lo contrario. La Biblia dice que hemos pecado, hemos fallado contra este Dios santo, contra este Dios todopoderoso. Somos dignos de la condenación, somos dignos de muerte. Debería estar sobre nosotros la sentencia de muerte, pero Él nos ha amado. Y no solamente nos ha amado, sino que nos ha dado a Cristo y todas las cosas en Él, dice la Escritura. Todo lo que tenemos en Él. Eso es tremendo, eso es maravilloso, eso es motivo de gratitud, de gozo en nuestro corazón. Y ese amor con que Él nos ha amado, nos debe llevar a nosotros también a amar como Él nos ha amado. Vamos a orar al Señor y leer luego el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 10 al 17. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos hoy como iglesia delante de su presencia, Dios mío, para glorificar su nombre, para exaltarle, para reconocer cuán grande es usted, Señor. Como cantábamos recientemente, usted es un Dios todopoderoso, soberano. Como dice la Escritura, es el único y sabio Dios, inmortal, invisible, el cual es digno de recibir toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, porque ese Dios trascendente, ese Dios soberano, es nuestro Dios. Eres nuestro Dios, nuestro Señor, y nos has amado, Señor. Gracias te damos por ello. Permítenos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, a honrar tu nombre, Señor, con nuestras vidas. Y también, Señor, amar a otros, amar a los demás, como tú nos has amado y nos has enseñado. Señor, ruego tu gracia y luz sobre este texto y que nos ayude, Señor, a aprender y a ser edificados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros
Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En el mensaje último que nosotros vimos del Evangelio de Juan, nosotros hablamos de la permanencia en Cristo, de que Cristo es la fuente de permanencia de nuestra vida. Nosotros permanecemos en Él porque estamos arraigados a Cristo. Todo aquel que permanece arraigado en Él, este lleva mucho fruto, dijo el Señor, porque separados de Él, nada nosotros podemos hacer. O sea, podemos vivir en fruto, en dependencia del Señor, si nos mantenemos apegados a Cristo. Separados de Él, estamos, hermanos, perdidos, y eso lo tenemos nosotros claro. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Nuestra vida está acabada, está perdida, sin esperanza, porque Cristo es la fuente de vida. Nos levantamos cada mañana como cristianos, cada día, para vivir esta vida, porque Cristo nos sostiene. Yo les decía, creo que la semana anterior, que qué sería de mi vida, o semanas anteriores, o quizás Linares ya, no sé, pero pensaba y decía, ¿qué sería de mi vida sin Cristo? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué sería de mí a esta edad si yo no hubiera conocido al Señor? Si yo no seguiría a Cristo, si no sería siervo de Cristo, si no sería hijo de Dios. Y no es una palabra repetida, una frase repetida dentro de los cristianos, sino que es una verdad, hermanos. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Si ya pecamos, fallamos, nos desanimamos, nos desalentamos, tenemos emociones cambiantes, a veces estamos bien, a veces estamos mal, así con Cristo, imagínense cómo seríamos sin Él. ¿Cómo estaríamos sin Él? Totalmente perdidos y sin esperanza. Sin esperanza. Entonces todo aquel que está separado de Él, este no lleva fruto, sino que es cortado y es echado al fuego. Pero quien permanezca en Él es el que va a dar fruto. Disfrutará de las bendiciones continuas de Dios, constantes de Dios, y será limpiado. ¿Recuerdan que vimos eso? Será podado por el Señor. Dios tomará su tijera de la prueba, de las dificultades a veces, para podarnos y para que así llevemos más fruto. Como un árbol, ¿cierto? En cierta época debe podarse para que pueda dar fruto. Así también nosotros muchas veces seremos probados por la mano de Dios mismo, para que llevemos más fruto. Entonces hoy nos concentraremos un poco más en profundizar en esta enseñanza, donde el Señor dice que permanecer en Él, permanecer en su amor, es guardando sus mandamientos. Lo que se manifiesta en obedecer a Dios, obedecer el mandamiento que nos ha dado. ¿Cuál es ese mandamiento que el Señor nos ha dado? Bueno, nos dice el texto que os améis unos a otros. Eso es llevar fruto. Aquel que ama a otro, aquel que ama a su hermano, aquel que ama a su prójimo, es el que lleva el fruto de Dios. Porque una de las virtudes que debe desarrollarse en nosotros como cristianos, que evidencia el fruto del Espíritu, es el amor. Hermanos, si en tu vida no hay amor hacia tu hermano, si en la vida no hay amor hacia tu prójimo, entonces no estás llevando fruto. ¿Ha oído hablar de esas personas que dicen, no, yo odio a la humanidad, yo no quiero tener relación con nadie, yo no quiero comunicarme con nadie, no quiero evitar las personas, a mis vecinos, ¿cierto? No tener conversaciones con ellos? Hermano, eso es no llevar fruto del Señor, porque la Biblia nos manda a nosotros amar al prójimo, y para eso debemos tener contacto con ellos, para eso debemos hacer bien a otros, relacionarnos con otros. No podemos ser los creyentes antisociales. Aunque a veces, ¿cierto?, somos más introvertidos algunos, otros más extrovertidos, algunos tienen una llegada increíble con las personas, pero no se trata de eso, sino de nosotros procurar hacer bien a los demás, amar a otros, especialmente a nuestra familia de la fe, como la Escritura lo enseña. Porque nosotros hemos sido objeto de ese supremo amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver ese amor. Versos 12 y 13, el Señor dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, mire el estándar, mire la medida que nos deja el Señor, que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos.
Recordaba, escuché este versículo en la semana. Nosotros vimos una película acerca de estos uruguayos que jugaban rugby, recuerdan, y cayeron en 1972 por ahí en la cordillera de los Andes, y tuvieron que incluso comer cuerpos para poder sobrevivir. Y uno de los últimos amigos que murió escribió este versículo y dijo: no hay mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. O sea, él dispuso incluso su cuerpo para que sus amigos sobrevivieran. Entonces el Señor Jesús dice esto: Él hizo esto por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, es una verdad gloriosa. Medite un poco en esto. Aprendamos nosotros a meditar y a profundizar más en los textos bíblicos para que podamos sacar el provecho, para que eso llegue a nuestro corazón. El Padre, Dios el Padre, ama a Cristo con un amor perfecto. Él es su Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted mira a sus hijos, a sus pequeños, a sus retoños. Nosotros hablamos la semana pasada de la mujer cananea. Recuerden cómo ella amaba a su hija y le clama al Señor y le ruega y le pide y se humilla delante del Señor, diciendo: Señor, mi hija tiene un demonio, sánala, es mi hija, yo la amo, quiero su bien, su bienestar. Tú miras a tus hijos, ¿cierto? Y los amas tanto. O a tu ser más querido y lo amas y quieres estar con él y lo abrazas, y sientes ese cariño, ese afecto por él. Bueno, la Biblia dice que Cristo es el Hijo amado de su Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien se complace mi alma, dice el Señor. Y con ese mismo amor que Cristo recibe del Padre, ¿cierto? Nosotros también somos amados por estar en Cristo, por estar en Él. Somos amados con un amor especial de Dios. Imagínate, tú amas mucho a tus hijos, ¿cierto? Y lo sientes, pero ese amor ni siquiera se compara en lo más mínimo al gran y perfecto amor de Dios. Y ese es el amor con que nosotros somos amados, hermano. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo el saber que el Señor nos ama con el amor de Cristo! Y tal como Él permanece en el amor del Padre, por la obediencia a su voluntad. Cristo dice: yo permanezco en el amor de mi Padre haciendo su voluntad, yo hago lo que Él me ha mandado. También nosotros permanecemos en el amor de Dios si obedecemos sus mandamientos. Dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente nosotros permanecemos en ese amor, nosotros vamos a ser obedientes a la voz de Dios. En la oración, en la mañana, junto a los hermanos varones, yo les decía que lamento a veces que nosotros, porque nuestra oración es por un despertar, que vivimos un cristianismo, me incluyo en eso, a veces deplorable, pusilánime, un cristianismo que, si bien nos comportamos de manera correcta, quizás no vivimos en pecados escandalosos, pero no estamos apasionados por el Señor, no le amamos con todo nuestro corazón, no lo servimos con fervor, y eso lo lamento en mi corazón. Me duele ver eso en el cristianismo hoy día, partiendo de mi propia vida. Yo no me estoy dejando fuera de esto, partiendo de mi propio corazón, de mi propia vida. Me duele ver que no seamos apasionados por el Señor, que no seamos más comprometidos con Él. Pero decía, no basta con simplemente tener buena relación entre nosotros. Hermanos, eso no es de ninguna utilidad si no hay amor verdadero por el Señor. De verdad, no es de ningún bien si no hay un verdadero amor y pasión por el Señor. No importa cuánta buena onda y cuánto compañerismo hay en una iglesia, si no se ama a Cristo y no se es fervoroso por Cristo, entonces eso no sirve absolutamente de nada, de nada. Nuestro amor debe ser el Señor, nuestro amor más grande y nuestra pasión más grande, el Señor. Entonces yo me pregunto, cuando a veces veo o conversamos con los pastores acerca de a veces la falta de compromiso de algunos creyentes, ¿será que están apagados? ¿Será que no entienden ciertas cosas de la Biblia, de que tienen que ser fiel al Señor, fiel al congregarse, fiel al asistir a la iglesia, o realmente nunca han sido convertidos? Realmente yo me pregunto eso. ¿Cómo un creyente no va a desear congregarse? Yo digo, porque hay asientos vacíos hoy de personas, de miembros que deberían estar aquí congregándose, sirviendo al Señor. ¿Por qué no están? ¿Porque se quedaron dormidos? Hermanos, ni siquiera al trabajo se quedan dormidos.
No es quedarse dormido, es falta de interés. Yo creo que puede pasar una vez en el año, 2 veces en el año, que me quedé dormido o llego más tarde, no sé. Pero que domingo por medio me quede dormido, eso es una falta de interés a las cosas de Dios. Es falta de reverencia, de respeto, de temor a Dios. Hermanos, Él nos ha amado con un amor que tú no te puedes imaginar. Por eso que mi oración, y sé que de muchos hermanos acá, es por mi propio corazón y por el corazón de la iglesia, para que Dios nos despierte, y no solamente a nosotros, sino a la iglesia de Cristo en Chile. Que dejemos de dormir. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. Necesitamos despertar para la gloria de Dios. Y guardar sus mandamientos y vivir en obediencia, vivir apasionado por el Señor, porque el que tiene mis mandamientos, dijo el Señor más atrás, y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? No el que dice, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, y falta todo domingo a la iglesia, o nunca lee su Biblia en casa. No, el que guarda mis mandamientos, el que los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Recuerdan cuando vimos eso más atrás? Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso el Señor lo menciona en el capítulo 13, cuando dice que Él los amó a sus discípulos, a los suyos, hasta el fin. Y el Señor, en ese capítulo 13, les había dado también este nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como Él nos ha amado. Lo repite después 2 veces ahí en ese texto. O sea, Él quiere enfatizar esto, que nosotros como sus discípulos lo tengamos presente, lo recordemos de manera especial, este mandamiento que el Señor nos dio. Y si el Señor Jesús le ha puesto tanta importancia a este mandamiento, hermanos, nosotros también debemos tener en nuestro oído atento para escuchar y para obedecerlo. Y vamos a explicar un poco qué significa amar a nuestro hermano, amarnos unos a otros. Entonces nosotros, entienda esto, permanecemos en Él si nos amamos unos a otros. Permanecemos en su amor si realmente evidenciamos ese amor. Es como un amor que se refleja. Vemos el amor de Dios, lo recibimos, y inmediatamente cuando lo recibimos, estamos permanentemente en Él, se va a reflejar, hermanos, ese amor a otros. Se va a reflejar a los demás. Y podemos decir que estamos dando fruto que permanece. En Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7 dice la palabra del Señor: amados, y note, las palabras de Jesús se encuentran como en un espejo en Juan, en la enseñanza de Juan. Juan transmite lo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo acerca del amor. Y dice en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Note, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, note, si Dios nos ha amado de esta forma que ya explicó Juan, debemos también nosotros, ¿qué dice? Amarnos unos a otros. Si el Señor nos amó de esa forma, hermanos, nosotros también como sus discípulos debemos amarnos unos a otros. O sea, lo que este pasaje nos dice es clave acerca del amor. Dios no es que tiene amor, no es que manifiesta amor, hermanos, sino que Dios es el amor mismo. Dios es amor. Está en la esencia de su ser. Es parte de su naturaleza divina. Por lo tanto, todo amor que nosotros digamos tener debe reflejar el carácter de Dios. Por eso hoy día el amor y lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Cuando mencionamos el amor del mundo es egoísta. Yo te doy amor si tú me das, si tú me entregas, si tú te entregas por mí. Yo te quiero si tú me quieres. No, el amor verdadero debe reflejar el carácter de Dios. ¿Y cómo fue el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios fue sufrido, fue paciente.
Todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Ese es el verdadero amor de Dios. Y ese amor debe reflejarse en nosotros también. Debe reflejar el carácter de Dios, el amor. Por eso cuando en el amor, en el supuesto amor o mal llamado amor, se permite el pecado, entonces eso no es amor, porque no refleja el carácter de Dios, porque Dios es amor. O sea, si hay pecado en ese amor, entonces no es amor de Dios, es un amor mundano. Entonces, al asociar el amor, nosotros debemos, normalmente cuando asociamos el amor, ¿cierto? Se dibuja corazones, ¿cierto? Los que ven series coreanas van a ser así, ¿cierto? Que representan un corazón. Pero el amor no se refleja simplemente con el corazón, sino con la cruz, porque ahí fue la muestra de amor, en la cruz de Cristo, en la cruz de Jesús. ¿Cómo Dios mostró el amor? A través de su Hijo Jesucristo, enviando a su Hijo, entregando a su Hijo por nosotros. O sea, todo verdadero amor de Dios lleva impreso su carácter y su imagen, y debemos recordar a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Dios mostró su amor, hermanos, entregando a su propio Hijo por nosotros, por los pecadores, por pecadores como tú y como yo que le habíamos desobedecido. Entonces el amor en la Biblia no es una pasión desordenada. No, es que no puedo vivir sin Él. Me tengo que ir de la iglesia porque amo tanto a ese joven y él no quiere venir a la iglesia. No, hermano, eso no es amor. Eso es una pasión desordenada. Eso es un mal deseo. Eso no es el amor verdadero, no es el amor de Dios. Sino que el amor verdadero se entrega por completo para el bien del otro, por la pura intención y el único deseo de buscar el bien del otro. Hermano, cuando nosotros no le buscábamos, Cristo se entregó por nosotros. Eso es amor. Ese es el verdadero amor. Es una voluntad que actúa, alguien que obra, un alma que obra, que hace el bien, que busca el bien de otro, que se entrega, que se da, que todo lo sufre, que todo lo espera. Entonces, cuando la Escritura dice que Dios es amor, implica que Dios es el que ha dado a su Hijo, el dador de todas las cosas. Y Él es el dador y nos da ejemplo para que nosotros también seamos dadores de ese amor, para que entreguemos ese amor. Entonces, hermano, la Escritura dice que Dios ama al dador alegre porque Él es el dador por excelencia. Él busca el bien nuestro. En todo lo que hace, hermano, Dios busca tu bien. En todo lo que hace, Dios busca lo que es mejor para ti. Busca que tú seas más como Cristo. Busca que tú puedas ser purificado, que tu fe sea limpiada. Aunque a veces no entendemos, ¿cierto?, las situaciones de nuestra vida, los dolores, pero Dios los permite, nos poda, como decía Juan 15, para que llevemos más fruto. Y eso costó el sacrificio de su Hijo, el sacrificio de Cristo, que Él muriera por nosotros. Entonces Dios nos ha demostrado ese amor, por supuesto, nos ha demostrado ese amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, pagando el precio por nuestros pecados. Pagando el precio por nuestros pecados. Y dijimos la otra vez que este mandamiento es nuevo porque nos entrega además un cómo, ahí el texto. Un cómo. Dice una forma de amar. Nos dice cómo debemos amar, porque el Antiguo Testamento nos decía que debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? La ley de Dios. Pero es nuevo porque le agrega algo. Le dice, debemos amarnos como Cristo nos ha amado. En ese sentido el mandamiento es nuevo. Debemos amarnos con el ejemplo que Cristo nos dejó. Él nos ha amado. Él nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. ¿Y cómo nos amó Cristo, hermanos? De una manera tremenda. De una manera tremenda. El Señor nos amó cuando aún éramos pecadores. Cuando aún éramos débiles, dice la Biblia, a su tiempo murió por los impíos. Nos amó cuando le aborrecíamos en nuestra mente. Nos sigue amando, aunque nosotros seguimos fallándole muchas veces en nuestro diario vivir. No fue Él quien respondió a nuestro amor, como dice el texto, hermano Ismael lo va a ver la próxima semana con más detalle, pero dice el texto en el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor.
No es que nosotros elegimos a Dios, no es que le buscamos, no es que nosotros le amamos y Dios dijo, ya le voy a amar porque Él me ama. Es como cuando alguien te entrega amor y tú dices, oh, le tengo un cariño a esa persona que me hace tanto bien, que siempre está preocupado de mí, me ama, me demuestra su amor, entonces yo también le amo. No, hermano, nosotros le aborrecíamos. Nosotros no buscábamos a Dios. Él nos amó por gracia y eso es lo maravilloso de ese amor, no por nuestros méritos. Nos amó cuando hacíamos todo lo contrario para merecer ese amor. Ahí Dios nos amó, cuando lo desmerecíamos. Y aún cuando no le amamos como debiéramos hoy, le amamos, pero no le amamos como debiéramos amarle, aún Él sigue amándonos porque su amor no cambia, porque su amor es inmutable, su amor es grande. Y nos amó cuando nada podíamos ofrecer a cambio. Nada podíamos ofrecer. ¿Qué podíamos nosotros entregarle al Señor? Hermano, de hecho, ¿qué nosotros hoy día podemos entregarle al Señor que ya no le pertenezca? Si la Biblia dice que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No podemos entregarle nada que ya no sea de Él, hermanos. Nuestras vidas están en sus manos. Nuestras vidas están completamente en sus manos. Del Señor en la tierra y su plenitud. Hermanos, nos amó sin hacer acepción de personas. Amó a ricos, a pobres, a gente, como dice la Escritura, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, a hombres, mujeres, a niños, ancianos, adultos, a gente educada, a gente rústica, a sanos, a enfermos. Su amor no se basó en las condiciones humanas. Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Entonces el Señor es quien nos ha dejado el parámetro, el modelo de cómo amar. ¿Cómo debes amar tú a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en la fe, a tu prójimo? Como Cristo. Ese es el ejemplo. Como Cristo nos ha amado. Como el pastor de nuestras almas. Cristo va delante de nosotros, guiándonos, mostrándonos el camino. Hermanos, Dios podría habernos mandado algo que Él no hubiera hecho, simplemente una ordenanza. Oye, ¿ustedes tienen que hacer esto? Por supuesto, Él es Dios. Pero ¿saben lo que Él hizo? Él nos dejó ejemplo. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Como un siervo se entregó por nosotros. Él nos dio ejemplo de amor. Él nos dio ejemplo de cómo orar. Hermanos, Cristo necesitaba orar, Él es Dios. Pero oró a su Padre noches enteras. Nos dio ejemplo de servicio. Nosotros a veces no estamos dispuestos a servir. Hermanos, sinceramente, a veces, incluso en las cosas de la iglesia, servimos lo que nos gusta y lo que queremos. Cuando no nos gusta y no estamos de acuerdo, simplemente no hacemos nada. Y dígame que no es así. Porque lo he visto en toda mi vida cristiana, aún en mi propia vida. Pero Cristo se entregó completamente y nos dejó ejemplos de servicio. Un servicio hasta la muerte, entregado. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Y hermanos, Él nos llama sus amigos. A estos discípulos que le sigue les llama a sus amigos. Nos da ese privilegio. Versos 14 y 15. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, nos ha entregado ese amor, y en ese amor Él nos ha llamado sus amigos. Aquellos amigos por los cuales entregó su vida. Estuvo dispuesto a morir. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros le obedecemos, si vivimos para Él, si somos sus discípulos, si seguimos su pisada, entonces, hermanos, somos llamados sus amigos. Y esto es hermoso y es significativo. ¿Por qué? Porque la Biblia señala en muchos otros pasajes cuál es la condición del hombre sin Cristo. ¿Cuál es la condición del hombre antes de conocer a Cristo? ¿Y cuál es? Bueno, dice la Escritura que somos enemigos. Colosenses dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Romanos 5 dice, porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, la condición en la que nosotros nacemos es enemigos de Dios y es aborrecedores de Dios. Nosotros ofendimos al Señor. Y hermanos, es importante que nosotros reconozcamos nuestra necesidad, nuestra condición, nuestro pecado. Hermanos, por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza somos tendientes a no pesar con peso real nuestro pecado, a no pesar con un peso real nuestras desobediencias. Alivianamos nuestra conciencia con diversas cosas y no le damos al pecado el lugar que merece, el valor que merece. Es una ofensa terrible a Dios. Y cuando nosotros pensamos en alguien que nos ha amado tanto y que nosotros le hemos desobedecido, que nosotros no le hemos hecho bien, hermano, es terrible. Y sobre todo pensando en Dios. No le hemos honrado como Él debe ser honrado. No le hemos valorado como el tesoro que realmente es para nuestras vidas. Entonces, una muestra de la misericordia gigantesca de Dios, el pensar en el amor de Dios, el pensar que nosotros éramos enemigos. Hermanos, familiares te pueden despreciar, la gente del mundo te puede despreciar, te pueden golpear, te puede pasar lo más terrible, pero Cristo te llama a sus amigos si tú obedeces sus mandamientos. ¿Qué mejor amigo que el Señor Jesucristo? ¿Qué importa tener millares de enemigos si somos llamados su amigo? Amigos del Señor. Aunque enfrentes dificultades, aunque enfrentes hostilidad en este mundo, nada puede compararse a ser amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Sabe por qué fue llamado amigo de Dios? Porque fue obediente a sus mandamientos. Porque la obediencia evidenció su fe, evidenció la fe de Abraham. Entonces, hermanos, es esto además una invitación para nosotros a la oración. El Señor de todas las cosas nos llama amigos y podemos acercarnos con confianza a un amigo. ¿Cómo tú puedes acudir a tu amigo? Puedes llamarlo, ¿sabes qué? Tengo una necesidad, ayúdame, o escúchame, o no sé, cualquier cosa. Puedes acercarte a Él con confianza. Tienes una confianza donde puedes acudir a Él, contarle cosas, quizás te relacionas con Él más que con otras personas, porque es tu amigo. Entonces es un llamado a tener comunión con Dios, a acercarnos más a Él, porque Él es nuestro amigo, porque Él nos va a escuchar, porque Él nos va a ayudar, porque Él va a hacer todo para nuestro bien. Un amigo verdadero, hermano, no siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar, no siempre te va a dar lo que tú quieres, porque eso puede hacerte daño y Él quiere tu bien. El Señor también va a hacer eso. Muchas veces no te va a dar lo que tú quieres, lo que tu carne quiere o tu corazón quiere, pero sí te va a dar lo que necesitas para tu bien, para tu bienestar espiritual. Hermanos, el Señor de todas las cosas nos llama amigos y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El que habita en luz inaccesible se acercó a nosotros para que podamos tener comunión con Él. Ojo, pero no hay lugar para la neutralidad. Seremos llamados sus amigos si hacemos lo que Él nos ha mandado. O sea, si vivimos en obediencia a su palabra es cuando somos llamados amigos, porque eso evidencia que soy realmente un creyente. Alguien que no hace su voluntad, alguien que no obedece su palabra es su enemigo. El Señor Jesús mismo lo dijo en el libro de Mateo: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Si hasta ahora tú no has decidido ser amigo de Cristo, no has obedecido sus mandamientos, no eres su discípulo, no vives en obediencia a Él, entonces la Escritura señala que no eres su amigo, sino eres su enemigo. Y necesitas arrepentirte, necesitas creer en Cristo para poder ser salvo y ser amigo de Dios. Porque un amigo de Dios se evidencia por su obediencia. No hay lugar para la neutralidad, no hay lugar para un punto medio. ¿Eres o no eres? No puedes al mismo tiempo estar bien con Dios y con este mundo de maldad. No se puede. Si el pecado y tú están en paz, entonces porque no te has reconciliado con Dios. Si tú estás en paz con Dios, entonces estás enemistado con el pecado. A veces nos ensuciamos, a veces caemos, pero estamos enemistados, no queremos hacerlo. Entonces no puede estar con Dios bien y con el mundo. Aquel que es amigo del mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios.
Y dice la Escritura ahí que el Señor nos ha hablado estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que sea perfecto, pleno, completo, para que seamos llenos de gozo, para que desbordemos de alegría con estas verdades, hermanos. Son verdades que nos deben llenar de gozo el corazón, porque es su deseo para nosotros. Es el deseo de Dios que nosotros podamos experimentar ese amor y nuestro gozo sea cumplido. Seamos llenos del gozo de Dios. Es por eso que debemos meditar más en el amor de Dios, meditar más en el Evangelio, porque eso va a alimentar nuestro corazón, va a despertarnos, va a llevarnos a amarle más. Muchos luchan por encontrar el secreto de la felicidad. Algunos dicen, lo único que quiero es ser feliz en esta vida. Ser feliz en esta vida. El misterio del gozo. Pero Cristo aquí lo ha presentado claramente para que tu gozo sea cumplido. Hermanos, si tu Biblia está polvorienta, si tu Biblia está abandonada, no me digas que tú tienes gozo en tu corazón y que quieres buscar el gozo. Si no meditas en la palabra, si no oras llevándola en oración, no me digas que tú disfrutas la verdadera felicidad, porque la felicidad del cristiano está en Dios, está en hacer su voluntad, está en buscarle a Él y en amarle a Él. Si tú eres un verdadero cristiano, hermano, y estás desanimado, tu corazón está frío, entonces tú estás sufriendo adentro. Si eres verdadero cristiano, estás sufriendo en tu corazón. Y no puedes ser completamente feliz porque tú sabes que no estás completo con tu Padre, no estás lleno de Dios. No estás en comunión con Él. Entonces no estás feliz, aunque muestres una sonrisa a la gente. Tu corazón necesita llenarse de Dios. Y debes obedecer su voluntad, experimentar este amor para que tu gozo sea cumplido, para que seas lleno del gozo de Dios. Hermano, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al amor de Dios? Según este texto, bueno, debe ser el amarnos unos a otros. Si vimos ya el ejemplo supremo del amor de Dios que tenemos en Cristo y consideramos su gran misericordia al Él llamarnos amigos, y de que Él quiere que encontremos su gozo en nuestros corazones, en su palabra, bueno, debemos meditar también en la respuesta que Él quiere de parte de nosotros al experimentar este amor. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y este amor que nos profesamos unos a otros será la marca, será el distintivo, el lenguaje, el emblema nacional de la iglesia. Lo que caracteriza a la iglesia debe ser el amor unos por otros. Eso es lo que debe caracterizarnos, hermanos. En esto conocerán todos, dice la Biblia, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hermano Víctor hace un rato en la oración oró por esto, por la unidad de la iglesia, por el amor, para que nosotros nos amemos como Cristo nos ha amado. Porque la iglesia, hermanos, es el único grupo de personas que puede tener y experimentar el amor verdadero entre sí, porque es el amor de Dios. El amor verdadero viene de Dios. Y dice la Escritura, recuerda en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo la iglesia tiene el Espíritu Santo. Solo la iglesia tiene el Espíritu de Cristo. Solo la iglesia tiene ese amor que viene de la misma esencia de Dios. Por tanto, tú no puedes decir que no puedes amar a tus hermanos de esa misma forma con que Cristo te ha amado. Tú puedes amar la iglesia, tú puedes amar a tus hermanos porque has recibido el amor de Dios en tu corazón por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás viviendo en ese amor? ¿Estamos haciendo realidad esta enseñanza? ¿Estamos respondiendo al amor de Dios, amando también nosotros a los demás? Amor como el amor de Dios, amar con el amor con que fuimos amados, implica entregarnos por otros. Entregarnos por otros. No estoy dispuesto a hacer algo por mi hermano siempre y cuando no me quite el tiempo, siempre y cuando no me saque de mis comodidades, siempre y cuando no invierta tanta fuerza, tanto tiempo en él. No, hermanos, esto implica fuerza, tiempo, dinero, recursos, ofrendarnos como sacrificios, aun cuando esto nos canse, nos duela, nos cueste. ¿Sabe? Una de las cosas malas hoy día para todos nosotros es que esta sociedad está adicta a la comodidad, adicta al entretenimiento, adicta al bienestar. Usted mira años atrás y no es que tenga que ser igual, pero la vida era más difícil, ¿cierto? Más dura, todo costaba más. Hoy día todo es fácil.
Estamos adictos a eso. Entonces, si algo me saca de mi bienestar, algo me saca de mi comodidad... No, eso no. Eso no. Porque ¿sabe lo que hace el bienestar y la comodidad? Ponernos a nosotros primero. Amarnos a nosotros más que a otros. Yo siempre lo he mencionado varias veces. Muchas veces estamos deprimidos, tristes, hermanos, amargados, porque estamos más preocupados de nosotros que de servir a otros. Comencemos a preocuparnos por otros, por las necesidades de otros, por servir a otros. Comenzando de tu casa, obviamente, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Comenzando a servir a otros, y créame, todo ese orgullo va a ir saliendo de tu corazón. Vas a entender lo que es la verdadera vida cristiana. Vas a entender el Evangelio, porque Cristo se entregó por todos. Cristo no estaba preocupado de sus heridas, no estaba preocupado de Él, estaba preocupado de morir, de cumplir la voluntad de Dios y de morir por su iglesia, por los suyos. Eso es el verdadero Evangelio, eso es entender el Evangelio. Hermanos, ya no estamos dispuestos a sudar, ya no estamos dispuestos a llorar, a esperar, a gastarnos por otros, a pasar incomodidades, incluso aflicciones. Queremos permanecer en nuestro envoltorio, en nuestra comodidad. Pero amar a los hermanos implicará sacrificios. Significa soportar la carga, llevar la carga del otro, ayudarlo en su aflicción, soportar a veces su temperamento, su carácter, sus pecados en tu contra. Implicará gastos de tu físico, de tu tiempo, de tu dinero, de tus fuerzas, probablemente de tu salud. Todo eso implica amar. Cristo llevó hasta nuestras enfermedades, dice la Biblia, en el madero. Todo eso implica amar, hermanos. Amar. Pero a veces estamos dispuestos a amar selectivamente. ¿Cierto? Amar a los que nos aman, amar a los que nos caen bien. Entonces, el énfasis que ha dado el Señor aquí es un amor sacrificial. Dice el texto en el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, el Señor mismo nos dio el ejemplo con su vida. Hizo vívida estas palabras muriendo, entregándose por sus amigos, dando su vida, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, entonces amar no es algo de momentos, no es algo del culto del domingo solamente, sino que es entregarnos por el otro. Dice J.C. Ryle, comentando este texto, dice él, no tenemos más derecho de quebrantar este mandamiento de Cristo que cualquiera de los otros dados en el monte Sinaí, de los 10 mandamientos. Él provee el estándar más alto de amor. No debemos contentarnos con ninguna medida menor a esa. No debemos despreciar ni al más débil, al más bajo, al más ignorante, ni al más deficiente. Todos deben ser amados con un amor activo, de autonegación y de autosacrificio. Quien no pueda hacer esto o no está dispuesto a intentarlo, está desobedeciendo el mandato de su Señor. En quien no haya un amor como el de Cristo, no hay gracia, ni obra del Espíritu Santo, ni hay religión genuina. El amor evidencia mi religión genuina, que yo soy un verdadero cristiano y que realmente estoy ligado a Dios, que realmente hay una comunión con Dios. Y ese es el amor que debemos evidenciar los unos con los otros. Abnegación, el morir a nuestro yo para entregarnos por otros. El apóstol Pablo dijo, yo sufro aflicciones, sufro necesidades, naufragios, todo. Aflicciones por la iglesia, todo por mis hermanos, por amor a Cristo y sus hermanos en la fe. Hermano, Cristo dejó su gloria para morir por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, medita en eso, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y mire lo que dice ahora. Ya está explicando lo que dice Juan 3:16, ¿cierto? Conocemos el amor en que Dios puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así como Cristo, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hermanos, la consecuencia de haber sido salvados por Jesucristo, Cristo quien puso su vida por nosotros, es que nosotros imitaremos ese amor supremo.
que nosotros viviremos como Él vivió, que nosotros amaremos como Él amó. No podemos rebajar el amor de Cristo. No podemos hacer menos de lo que Cristo hizo, entregarnos por otros. Miren lo que dice Juan, en 1 Juan también. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así sabemos en que somos cristianos, que amamos la iglesia de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano o no ama a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, la Escritura pone esta enseñanza en un nivel esencial. Por eso le estamos dando énfasis, hermano. En un nivel esencial en nuestra vida cristiana. No hay vida cristiana si esto no se caracteriza en nosotros. No hay vida cristiana si no hay amor en nosotros. Pero ¿cómo podemos decir, aquí vamos mal o práctico, que amamos a nuestros hermanos si nos ausentamos de la comunión? Es lo más básico, si nos ausentamos de la comunión. ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestros hermanos si preferí quedarme en la casa que ir a la iglesia? ¿Qué dice la Escritura? Hablando de esto, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y qué dice después? No dejando de congregarnos. ¿Cómo podemos considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es la forma de estimularse al amor y a las buenas obras. O sea, la conducta básica para amar a tus hermanos es estar presente en el culto. No me gusta decir, hermanos, es tu responsabilidad, eres miembro de la iglesia, tienes que estar aquí, si no vas a ser sacado de la membresía. Porque eso no debería decirle a un cristiano, debería ser un privilegio estar acá. Un privilegio estar con tus hermanos en el día del Señor adorando a Dios. La Biblia lo presenta así. ¿Cómo puedes decir que ama a tus hermanos? ¿Sí? Ni siquiera vienes a estimularte al amor y a las buenas obras. ¿Cómo puedes decir que ama a tus hermanos si te basas en sus méritos? No, es que este no se ha portado bien conmigo. Prefieres a los que son como tú. No, ese hermano no se acerca a mí, ese hermano no me saluda, no me busca, no me llama, no me saluda, no me considera. Oh, hermano, a esos hermanos debes buscar y saludarlos y amarlos. Porque eso es ser como Cristo. No hacen amar a los que nos aman, ¿no hacen eso también los gentiles? ¿Dice la Biblia? ¿No hacen eso también los paganos, los inconversos? ¿No aman a sus familias, los que los aman? Pero ser como Cristo es amar a los que te aborrecen. Es amar a tus enemigos. Obviamente no hay enemigos en la iglesia, pero a los que no se acercan a ti, a los que no son como tú, quizás a los que no tienen el temperamento tuyo. Eso es amar. Amar es cuando llega una persona a la iglesia nueva por primera vez, te acercas a saludarla con cariño, con afecto y contentarte porque está aquí escuchando el Evangelio. ¿Cómo decir que ama a tus hermanos si no los sostienes en oración? Si no vas al trono de la gracia a orar por ellos. Hermanos, ¿cuánto esta semana oramos por la iglesia? Oramos por hermanos específicos. Oramos con nombre por algunos. ¿Cuánto fuimos al trono de la gracia para acudir por nuestros hermanos, clamando por su bien, rogando por su santidad? Hermanos, veo a estos hermanos mal, desanimados. Señor, fortalécelo. Hace varias semanas que no han venido a la iglesia, tal hermano. Señor, por favor, anímalo. Por favor, sosténlo con tu palabra. O ni siquiera te has dado cuenta. ¿Cómo mora el amor de Dios entonces en nosotros? Quizás este hermano no tiene cómo movilizarse, voy a tratar de ayudarlo. ¿Cómo decir que ama a tus hermanos y dar lo mínimo posible de ti? Si no quieres ser moldeado, si te sientas a escuchar, pero tomas lo que te gusta y lo que no, lo desechas. Si das lo mínimo, si participas lo mínimo, no, es que yo al culto nomás y nada más. Pero hay más cosas que hacer que el culto.
Es importante estar en el culto. Pero hay más cosas. Hay un mayor compromiso que debemos tener con el Señor. Pero esto no es para que tú ya la próxima actividad vengas y de mala gana. No. No sirve de nada. Es que tú cambies tu actitud y puedas comprometerte con el Señor. Y puedas amar a tus hermanos y ver que la vida cristiana es más que el activismo de iglesia. Es algo, un compromiso, un amor profundo que debemos tener unos por otros. Porque si no, algunos se preguntan, ¿pero qué tengo que hacer en la iglesia? Mira, los músicos ya están, los que predican están, el que pasa los cantos están, hay voz. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hay mucho más que hacer, hermanos. La iglesia no se trata de estas cosas. Estos son lugares de servicio que los hermanos han hecho por amor al Señor, pero hay mucho más por hacer. Mucho más que las cosas del culto específicamente. De hecho, cada día puedes orar por tus hermanos y harías un gran bien a la iglesia. Uno de los más grandes bien a la iglesia del Señor. Debemos amarnos, hermanos, unos a otros como Cristo nos amó. Entonces las actitudes que mencioné son contrarias al Evangelio, contrarias al amor que Dios ha mostrado con nosotros. Yo sé que tú estás agradecido por el amor de Dios, que tú tratas de decir, Señor, ayúdame a entender que tú me has amado para poder vivir mejor, pero que esta verdad realmente impacte en nuestra vida y podamos obedecer lo que Dios dice, porque Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el mandamiento que nos da es que os améis unos a otros. Y dice el Señor en Lucas capítulo 6, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Le llamamos Señor y no somos capaces de hacer lo que Él nos manda. O sea, si hemos sido salvados por Cristo, debemos andar de acuerdo a lo que Él ha revelado, a lo que Él nos ha dicho. Oye al Maestro, al que llamas Señor. Cuando oras, tú le dices Señor. ¿Y sabes lo que significa eso? Que Él tiene el control de tu vida. Y que deberías obedecer todo lo que Él dice en su palabra. Y este es el mandamiento, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el verdadero amor. Que el Señor nos ayude a amar, hermanos, verdaderamente. Amar como Cristo, amar como Él nos ha amado. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Seamos amigos de Dios. Y si no has sido amigo de Dios, si aún te consideras enemigo de Dios, bueno, arrepiéntete de tus pecados y clama a Cristo por salvación. Pídele a Él que te salve. Pídele a Él y dile, yo quiero ser un amigo tuyo, Señor. Yo quiero obedecer tus mandamientos. Yo quiero mirar ese amor de Cristo y experimentarlo y sentirlo también en mi vida. Sentir que soy amado por ti, Señor. Perdona mis pecados. Y hazme tu hijo. Hazme tu hijo. Oremos. Amado Dios, agradecemos este tiempo con tu palabra. Gracias porque ella siempre nos habla, Señor, siempre nos exhorta, tiene un mensaje, Señor, divino, que llega a lo profundo de nuestro corazón y nos lleva a una transformación de vida. Gracias porque Cristo murió por nosotros por amor y porque Él nos llama a sus amigos, Señor, si hacemos lo que tú nos mandas, Señor. Ayúdenos a ser obedientes y a evidenciar ese amor, a reflejarlo también a otros, Padre. Que esta iglesia sea una iglesia llena del amor de Dios, llena del amor cristiano y de comunión cristiana, que podamos servirte y amarte con todo nuestro corazón. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.